Queridos amigos, voy a hacer una breve presentación para las personas que no me conocen. Soy el padre Santiago Martínez, soy natural de Madrid, pero aunque ya llevo 60 y tantos años, 60 años en Guadalajara prácticamente, y voy a dedicarme un cierto tiempo en este año a hablar de esta, pues vamos a llamarla plática, más que todo mensaje estupendo que el Papa acaba de darnos a los cristianos, y nos lo ha avisado, en su tarea de reiniciarnos de nuevo en un conocimiento más profundo de la fe, para que podamos amarla, no se puede amar lo que no se conoce, para que podamos vivirla y para que además seamos capaces de transmitirla a los demás. Vamos a dedicarnos en estos tiempos a hablar de la sabiduría, el hombre y la fe. Podría ser el tema de nuestros programas. Hoy vamos a hablar de el hombre y la fe. Y quiero empezar recordando al Papa Benedicto XVI, que como saben ustedes o recordarán, en la misa de inauguración de su pontificado dijo que no quería presentar un programa, que no había un programa de gobierno. Era costumbre en los papas recién elegidos dar un mensaje en el cual en cierto modo se contenía su programa. El Papa dijo desde el principio que no quería un programa, el programa ya estaba hecho, y el Papa nos recordó que el cristianismo no es un elenco de preceptos, sino creer en Jesucristo, que es Hijo de Dios muerto y resucitado. Como diría San José María, es cuestión de fe. Por eso, este tema es acompañar, es profundizar en lo que el Papa nos pide, porque el Papa lo que quiere es renovar la fe en Jesucristo. Y vamos a ir viendo a través de este preludio qué es la fe. Empezamos porque podemos saber y pensar que todos sabemos lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Hay que empezar por decir que la fe es algo exclusivamente humano y angélico. Los perros, los gatos y los cerdos no tienen fe. Los animales y las plantas no tienen fe. La fe es propia del hombre. Es una realidad natural y sobrenatural sin la cual es imposible alcanzar la madurez humana. Por eso tiene tanta importancia. Y vamos a empezar por puntos básicos para ir recordando lo que supone la fe cristiana. El primero de todos ellos es el siguiente. La fe es un conocimiento basado en el testimonio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todos los hombres, sin excepción, tenemos fe y la ejercitamos. Y esta afirmación no es una llamada provocativa manera de llamar la atención del lector, sino una sencilla constatación de lo que a todos nos sucede en la realidad cotidiana. Todos ustedes, como yo, tenemos en la cabeza una buena cantidad de datos, fechas, certezas, opiniones, eslogans con los que actuamos y vivimos sin que los hayamos experimentado, ni probado, ni confirmado jamás. Los aceptamos como ciertos por el reconocimiento que tienen de parte de los demás. Es un hecho que ni escandaliza ni asombra a nadie, ni tiene por qué hacerlo. Y es que, fijémonos bien, si cada persona tuviera que comprobar por sí misma, experimentalmente o matemáticamente, no digamos históricamente, todos sus conocimientos, sería un ignorante, porque eso es imposible. Primero, porque hay conocimientos que no dependen de la experiencia y no se comprueban con ella. Por eso dice Santo Tomás que si uno no quisiera creer más que lo que conoce, ni siquiera podría vivir en este mundo. Lo dice cuando expone el símbolo de los apóstoles. Segundo, porque hay campos o zonas de la vida y del entendimiento que no son matematizables. Hoy tenemos una cultura esencialmente matemática, los quantum, que es una dimensión de la naturaleza, pero no se puede andar por el mundo, está claro, siendo persona sin creer en algo. Si yo no creo que existe África, no podré viajar a Kenia. Si yo no creo que el avión sale a las 7 de la mañana, me voy a quedar sin avión. Si no creo a mi madre, no sabré quién es mi padre. Por eso el testimonio de los demás se convierte con toda normalidad en fuente de conocimiento para nosotros. Todo esto lo digo porque luego vamos a ver cómo la fe es creerle algo a alguien o creer en algo por alguien. Segundo punto, hoy hay mucha gente que cuando oye la palabra fe se escandaliza, no sé por qué, porque la fe es una forma legítima de conocimiento para el hombre. De hecho, la mayor parte de nuestros conocimientos los tenemos porque los aceptamos de los demás, de lo que saben los otros. En primer término, ya que es imposible que un hombre conozca lo que conocen todos los demás hombres. En este sentido, en el que consideramos o más sabio, es un ignorante. Por ejemplo, Einstein, con toda su ciencia, no conocía que yo existo, ni cómo me llamo, ni mis datos
y características personales. Yo me tengo que creer sus descubrimientos como me creo los misterios de la televisión y hasta los del cocidito madrileño, la paella valenciana o el mole poblano, que por cierto lo acabo de comer. Einstein, como cualquier otro científico, sabía muy poco. Todo lo que sabían los demás y él desconocía, y todo lo cierto que le contaron sus papás y aprendió en la escuela y en los libros. Tuvo que creérselo, e hizo bien, porque es lo razonable. Si no aceptamos el testimonio de los demás, no solo no avanzaría la ciencia, sino que los hombres no progresaríamos en el conocimiento de la realidad. La fe, aún la natural, porque veremos que hay una fe natural y una fe sobrenatural, es necesaria para la educación y es necesaria para el progreso del hombre. Cuando se cree, se conoce. Creer es, por tanto, una forma de conocimiento humano. No es simplemente un acto de la voluntad, con el que subsano la incapacidad de la inteligencia para saber lo que desconozco, lo cual supondría divorciar la inteligencia de la voluntad y romper la unidad de la persona humana. Cuando se cree, lo que se conoce viene determinado precisamente por la fe. Si yo quiero llegar a ser médico, tengo que creer lo que es ser médico y confiar en que puedo llegar a serlo. Hoy y ahora todavía no sé si lo seré, si alcanzaré a ser médico, pero en mi proyecto vital futuro lo creo, y lo creo porque lo conozco. Recordemos la frase de San Agustín: Cogitat omnis qui credit, et credendo cogitat, et cogitando credit, fides si non intelligitur nulla es. Es decir, quiere decir San Agustín, cogitat omnis qui credit, piensa todo el que cree. Creyendo, piensa. Y pensando, cree. La fe, si no se entiende, es nula. Hay, por lo tanto, una forma de conocimiento que es aquella de creer conforme con el acto humano de fiarse y de confiarse como consecuencia última, lo veremos más adelante, del amor. Tercer punto, la fe es una forma humana de saber. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que por supuesto recomiendo a todos, como hace el Papa, que lo leamos, nos dice en el número 154 que la fe es un acto humano. Por eso decía antes que fuera de lo humano no hay fe. Los perros, los gatos, los vegetales y los minerales no hay ningún problema. Ni tienen ciencia, ni tienen conocimiento, ni tienen sabiduría, ni tienen fe. La fe es la ciencia de una realidad que nos supera y que nos concierne. Una realidad acerca de la que Dios mismo se ha molestado en informarnos. Ya hemos visto cómo la sabiduría es el conocimiento de las cosas por sus raíces, por sus causas profundas. Ese conocimiento, acumulado por la raza humana y experimentado y contrastado por los hechos y por el paso del tiempo, va acrecentando lo que comúnmente llamamos sabiduría popular, que se expresa en refranes, dichos, etc., a veces de una asombrosa profundidad. Un hombre que quisiera experimentar y probar la verdad, la conveniencia, la certeza, etc., de muchos de estos hechos, datos y demás, sería imposible que lograra convenientemente por dos razones fundamentales: la limitación de la experiencia humana y la brevedad de la existencia individual. Vamos a imaginar lo que supondría comprobar personalmente, por ejemplo, qué climas húmedos hay sobre la Tierra. Vamos a suponer que yo me convierto en un científico que voy a estudiar los climas húmedos sobre la Tierra. Solo a costa de enorme esfuerzo, de dinero, de tiempo, podría comprobar algunos, y eso solo durante un periodo de tiempo muy limitado. Aún así, la mayoría de conocimientos del pasado solo puedo conocerlos por aceptación del testimonio de testigos de confianza. Solo sé que Felipe II era un rey prudente por el testimonio de los que le conocieron. Y lo mismo sucede con las cosas más íntimas. Sé que soy hijo, como decía antes, de mi padre por el testimonio de mi madre. Y sé que soy hijo de mi madre porque le creo a mi padre. Ya decía Santo Tomás Moro: si no hay que creer más que lo que se ve, ¿quién estará seguro de su propia madre? Es por tanto una realidad inobjetable que conocemos y sabemos muchas cosas, la mayoría porque las creemos. ¿Quién afirmará que la fe no es una forma legítima de saber? Si el 90, 95, 99% de las cosas las sabemos porque nos las creemos, por la autoridad del que nos lo dice, la fe, por lo tanto, primera afirmación, es una forma legítima de aprendizaje, una forma legítima de conocimiento. Vamos a ver ahora qué no es la fe, porque es muy importante para saber la fe lo que no es la fe. La razón por la que algunos reaccionan negativamente ante la fe y automáticamente se colocan en guardia cuando se la menciona es por desconocimiento de lo que verdaderamente significa creer, por las confusiones con que muchos utilizan la palabra fe.
porque desconocen su contenido y desconocen su significado. Veamos lo que no es la fe. Primero, la fe no es lo irracional. Hay muchísimos tontos, con perdón, que confunden la fe con lo irracional. Oyen hablar de fe y parece que ya están atacando o destrozando la razón. No. Y no lo es porque no violan ninguna de ellas de la razón. La razón tiene sus principios, el principio de contrariedad, contradicción, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, que no los viola jamás la fe. Es irracional lo que ataca a la razón. Por ejemplo, el pensamiento que va contra el principio de contradicción, contra el principio de identidad o contra el principio de razón suficiente, la afirmación o la negación contradictorias. El equívoco está en que algunos piensan, racionalistas, que todo conocimiento cuya madre no sea la razón es contrario a la razón. Y si tienen fe, aplican a la misma un criterio selectivo, admiten lo que creen razonable, contentándose con una fe a la medida de su pequeño cerebrito. Pero la premisa racionalista es insostenible, porque hay miles de conocimientos que están en la razón, pero no son de mi razón. Están en mi inteligencia, pero no los ha parido mi inteligencia. Vienen de afuera, por decirlo de alguna manera. Estos conocimientos serían irracionales si violaran las leyes de la razón, pero no lo son cuando no lo violan, no las violan. Este último caso es precisamente de la fe. Se trata de un conocimiento que adquiero de otro. Sé que Rusia me viene porque alguien que ha estado en Rusia me lo dice, o porque le he visto un libro de historia, y me lo ha dicho el libro de historia, o el libro de geografía, o lo que tú quieras. El conocimiento que tengo por fe está en mi razón, y es razonable, porque no atropella las leyes de la razón, aunque no sea racional, porque no ha sido producido ni generado por ella. En una palabra, la fe es razonable, pero no es racional. Es razonable porque no viola ningún principio de la razón. No es racional porque no es la razón la que produce la fe, concretamente la fe sobrenatural, como vamos a ver. Por lo tanto, creer no tiene nada que ver con apuntar la inteligencia. Es que me tengo que castrar la inteligencia. No tienes que castrarte nada. Lo que tienes que castrarte es la ignorancia, que es una cosa muy diferente. La fe es razonable. Se puede decir que la fe es suprarracional o transracional, pero no que sea irracional. Viene de más allá o está por encima de, pero no contra la razón. Afirmar lo contrario es desconocer la verdadera estructura de la persona humana en su dimensión racional. El cristiano puede y debe estar tranquilo. Lo irracional es lo contradictorio, lo absurdo. Con la fe puede abrazar el misterio que está y viene más allá de la razón, aunque se asienta como su asiento cuando yo me siento en la inteligencia. Por eso los cristianos, esto es muy importante, aborrecemos el absurdo, pero adoramos el misterio, porque en el misterio encontramos una realidad maravillosa que me viene de Dios y que por muchas razones razonables lo acepto. Ese misterio, del que ha dicho uno de los grandes filósofos del siglo pasado, Gabriel Marcel, que sin él la vida sería irrespirable, y que estando más allá de la razón es de alguna manera asequible, como lo veremos. Una escritora francesa, Simone Weil, decía: sabemos por medio de la inteligencia que lo que la inteligencia no comprende es aún más real que aquello que entiende. Si el racionalista se equivoca por exceso, el protestante con Lutero lo hace por defecto. Desgraciadamente, la influencia de un mal franciscano, Guillermo de Ockham, de un mal agustino llamado Lutero y de un racionalista católico llamado Descartes ha sido decisiva y demoledora. Hay que decirlo en claro y claramente. La fe para ellos ya no es inteligencia, ya no es conocimiento. Por ejemplo, para Ockham, la existencia de Dios no puede establecerse con certeza a partir de la reflexión sobre lo real dado en nuestra experiencia. Por las mismas razones, tampoco se puede establecer el hecho de la revelación. Su fe está divorciada de la razón. Cree porque cree, por fe, pero por una fe que no tiene nada que ver con la razón. Es independiente por completo de la razón. Después de Ockham, y siguiendo sus malos pasos, llega Lutero, que va a agravar mucho más las cosas. Como es bien sabido, para Lutero la naturaleza humana está completamente corrompida. El pecado original no solamente no es, como decía Pelagio, un mal ejemplo en nuestros primeros padres, nos ha destrozado. Toda la naturaleza humana está corrompida. Somos
carne en putrefacción, somos pecado. Por tanto, si la inteligencia pertenece a mi naturaleza y mi naturaleza está destrozada por el pecado, mi inteligencia está destrozada por el pecado. Mi inteligencia no puede captar la verdad. Y lo mismo pasa con mi voluntad. Si mi naturaleza está completamente destruida, entonces mi voluntad está destruida con mi naturaleza. Y por tanto, todo lo que haga no sirve de nada. No sirve de nada. Califica a la inteligencia y a la razón humana nada menos, y esto es muy fuerte. Lutero llamó a la inteligencia humana la prostituta del diablo. Eso no te lo dicen los protestantes, ¿verdad que no? Ni lo saben probablemente, pero está escrito por Lutero. La fe no es, como nos enseña la Biblia, un acto de la inteligencia, ayudado, comunicado por el Espíritu Santo, sino que entre ambas hay un verdadero choque, un enfrentamiento. Lutero, oponiéndose a toda la revelación, ha dejado escrito en 1535, que si nuestra fe en esta vida, dice Lutero, es imperfecta, se debe a que durante esta vida la razón no ha sido completamente pisoteada, completamente aniquilada, completamente destrozada. En su soberbia, en su obstinación soberbia, se atreverá a decir, la razón es contraria a la fe. Solo a Dios incumbe impartir la fe contra la naturaleza y contra la razón. O sea que se permite el lujo de decir que la fe la ha querido Dios para que con ella aniquilemos la inteligencia. Claro, decir esto es una barbaridad tremenda. Lo malo es que hay gente que se lo ha creído. No creo que haya muchos protestantes que se lo crean, desde luego. Pero para Lutero dice claramente, solo a Dios incumbe impartir la fe contra la naturaleza y contra la razón. De ahí que sea imposible, palabras textuales de Lutero, lograr que coincidan la fe y la razón. Por lo tanto, en Lutero no podemos de ninguna manera hablar de una amistad, de una unión, de una distinción sin separación, como veremos, de la fe y de la razón. Es más, con su lenguaje, ya sabemos que no muy de tono humano, muy agresivo, insiste, la razón es la mayor prostituta del diablo. Por su naturaleza y sus procedimientos es una prostituta dañosa, una prostituta carcomida por la sarna y la lepra. Es necesario echarle en la cara más basura a fin de hacerla más fea aún. Esto lo ha dicho Lutero, hermanitos míos. El magisterio de la Iglesia, apoyado en la Sagrada Escritura y en la tradición, no cae en esos excesos. Siempre defiende el valor de la inteligencia humana. ¿Quién vino a estropear las cosas más? Descartes. Desde el campo de la filosofía, Descartes ha oscurecido también el camino de la fe y de la inteligencia. ¿Por qué? Admite que la razón, a partir del dato radical que parece el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, puede demostrar la existencia de Dios, según Descartes, pero se muestra fideísta en el campo de la teología. O sea, la teología y la cámpara, yo como católico la dejo de lado. La teología ahí está, yo creo porque Dios me lo dice, la revelación ahí está, yo la acepto por fe, pero yo quiero hacer una filosofía exclusivamente basada en la razón. Y entonces dice que la revelación es una tontería, no es objeto de la inteligencia, sino de la voluntad. Fides quecunque es de oscuris non ingenii actio es sed voluntatis. Es lo que acabo de traducir. La fe no es producto, no está en la inteligencia, es cuestión de voluntad. Hemos pasado del campo de la inteligencia al campo de la voluntad. La inteligencia no me puede ni me debe decir nada acerca de la fe. Yo con mi voluntad creo a Dios porque le creo a él y se acabó, ¿no? Para la doctrina católica, la revelación nos habla de misterios por encima de nuestra inteligencia, pero no quiere decir de ninguna manera que estén fuera por completo de la misma. Como veremos, si la teología es ciencia, es precisamente porque es la ciencia de la fe, porque es la razón de la revelación o la revelación razonada. Eso es realmente la teología. Vamos a otro segundo punto. La fe no es sentimiento. La fe no es lo irracional. La fe no es sentimiento. Hay mucha gente, lo sabemos. Yo cuando voy a misa, ¿cuándo tengo ganas? ¿Cuándo comulgas? ¿Cuánto? Que me antoja. Cuando hay primera comunión o hay boda o cositas de ese tipo. Bueno, pues el sentimiento puede acompañar a la fe, pero no la constituye formalmente. En este punto se encuentran muchas de las deformaciones que se dan en la praxis de la fe.
Muchos hombres tienden a vivir la fe como un estado anímico, afectivo, voy a misa hace buen tiempo, si no hay partido de fútbol, etcétera, 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 ¿no? Hacen las cosas si las sienten y dejan de hacerles cuando no las sienten, y terminan dejándose guiar por la famosa y peligrosísima ley del gusto, que tan catastróficos resultados produce en la vida de muchos. Por tanto, básico, el sentimiento no pertenece a la esencia de la fe y por tanto no la constituye, aunque muchas veces la acompañe. De ahí que creer no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de capricho, no es cuestión de ganas, no es cuestión de gusto, no es cuestión de antojos, por importantes y motivantes que en ocasiones pueden ser esos elementos. Por tanto, la estructura de la fe va por otro camino. No es de orden afectivo, sino, como veremos, intelectivo y volitivo, lo veremos un poquito después. Si la fe no es un sentimiento, ni un estado afectivo, ni una abstracción del entendimiento, ni un capricho de la voluntad, ni una hipótesis de estudio, ni un producto de la imaginación, ni mucho menos, como quieren los marxistas, una alienación, precisamente vamos a ver que es lo contrario, es un compromiso. ¿Qué es esencialmente la fe? ¿Qué es formalmente creer? Vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué es formalmente creer? Ya sabemos lo que no es la fe. Ahora trataremos de ahondar en la estructura más íntima de ese hecho, crucial para el hombre, que es la creencia y que es el acto de fe. Pero esto lo dejamos, viene un corte, entonces continuaremos luego con este tema amablemente con ustedes. Es esencial que el algo sea inevidente para el que cree. Por eso dice Santo Tomás que no se refiere en absoluto a algo que se ve, ni tampoco a lo que puede ser demostrado. Si lo viéramos, sería conocimiento experimental. Si es demostrado, sería conocimiento científico. De lo contrario, habría saber, pero no fe. Habría ciencia o experiencia, pero no propiamente fe. El contenido, el algo de la fe, no es lo evidente no necesita demostración, ni lo demostrable, que es lo susceptible de ser demostrado, sino una verdad inaccesible a la razón, tanto por la ciencia como por la experiencia, pero no así por el testimonio de algo, de alguien. Este aspecto lo vio Kant cuando definía la fe como un estado de la razón que admite cosas inaccesibles para el entendimiento. En cambio, y lo digo porque está muy de moda, no lo vio otro de los grandes filósofos creyente del siglo pasado, pero que no tiene una correcta teoría de la fe. Me refiero al médico y filósofo Karl Jaspers, para quien la fe, si bien une al hombre con el fundamento del ser, no se atreve a decir Dios, y por eso constituye la sustancia de la vida personal, lo que llena al hombre en su fundamento y la base de nuestro pensar, el origen indispensable de todo verdadero filosofar, luego afirma, sin lógica alguna, que de ningún modo debe tomarse como comunicación de un contenido. Si cuando hablamos de fe, no habría nunca nada, no tendría contenido. Eso es una tontería inmensa. Para el filósofo alemán, la fe no significa un determinado contenido, un dogma, es simplemente confianza sin garantía. Pero estas afirmaciones contradicen lo que entendemos por fe, sea natural o sea sobrenatural. La fe supone siempre un contenido doctrinal, una dosis de verdad y elementos de realidad. El alguien es el motivo, la razón por la que se cree. También lo enseña espléndidamente, como siempre, Santo Tomás. Todo el que cree asiente a las afirmaciones de alguien. Esto es la llamada dimensión personal de la fe. La fe mira siempre a una persona que me habla, sea Dios, o sea mi papá, o mi mamá, o el profesor. Aquí sí Lutero acierta. La fe, decía Lutero, acertadamente, va siempre hacia una persona. El alguien es la persona con autoridad que merece confianza. Precisamente esta palabra, o de esta palabra deriva confide. La palabra confianza viene de confide, me fío, confío en esta persona, ahora lo veremos porque me lo dice. La sabiduría popular lo expresa acertadamente con frases como le tengo confianza en mi mujer, o le tengo confianza en mi padre, o confío en mi hijo, o confío en mi amigo. Esto está muy bien, porque indica que uno se fía del testimonio de otra persona. Por eso en la fe
hay adhesión al testigo y la persona que testifica es precisamente lo decisivo. Karl Jaspers, después de negar el contenido de la fe, dice: el filósofo no debería adherirse a autoridad alguna, ni aceptar en ninguna parte la verdad misma como doctrina, ni agradecer su salvación a revelación histórica alguna. O sea, pensando desde el lado de la filosofía, no quiere aceptar nada que le venga por fe, como si fuera una cosa dañosa. Es una cosa curiosa. Y en abierta contradicción asegura a continuación que el hombre es muy débil para depender del mismo, y que necesita, o que la autoridad, o que la dependencia de otro es algo rico para él, es una bendición. Comenta, dice, por ejemplo: sin el firme asidero de la autoridad, queda el hombre a merced de su azorosa subjetividad. Supongamos por un momento que lo único que yo sé es lo que mi subjetividad me ha enseñado. Sería un ignorante de primera división. No sabría ni que eso es mármol, ni que eso es nada. Ese tipo de cosas. Así es, ¿no? Como vemos, y lo digo porque los genios también se contradicen. En definitiva, creemos apoyados en la autoridad de la persona. Cuando creemos, no lo hacemos por la evidencia. Esto es muy importante. Yo no creo por la evidencia de lo que se me dice, sino por la confianza en quien me lo dice. Esto es importantísimo. Lo repito, porque me parece que es fundamental. Yo no creo en la Trinidad porque vea la Trinidad, ni porque vea la esencia de la Trinidad, aunque me haya estudiado el de Trinidad de San Agustín. Yo no creo por la evidencia de lo que se me dice, sino por la confianza en quien me lo dice. Me fío de Jesucristo, porque tengo razones para fiarme de Jesucristo. Por eso, el punto es importantísimo, porque nos sirve para distinguir dos cosas que se confunden hoy mucho: la credulidad de la credibilidad. ¿Qué pasa con esto? Miles de personas hoy, incluso con cierta formación cultural, pues resulta que muchas veces cuando no saben, pues van a consultar al horóscopo, o van a consultar a la bruja, o al brujo, o bueno, como hay miles de nombres para este tipo de cosas, ¿no? Que sabes que se confunde al hombre de fe con el crédulo. Y no rara vez el hombre de fe cae en la credulidad. No se puede ni se debe confundir ambas palabras, porque expresan dos realidades totalmente inconfundibles. La credulidad se da en la persona que asiente al testimonio de un testigo que no lo merece, que no da fe, como se dice vulgarmente. Por eso hay que ir con el notario, para que dé fe de que aquello es real. Si yo estoy enfermo y voy con un curandero, soy un imbécil, perdón. Y si quiero construir una casa, voy con un arquitecto y con un ingeniero, no voy con un médico. Pero si tengo conjuntivitis, no voy con un arquitecto, voy con un médico. Eso es lo sensato. Hay personas que no merecen fe, porque en su vida la falsedad es su norma de conducta, no son de fiar, como expresa el lenguaje popular. En este caso es la persona como tal la que no merece crédito. Es la persona concreta la que no es verdadera. Y por lo tanto no es razonable aceptar sin asegurarse la comunicación de sus verdades. En el segundo caso, hay credulidad, cuando no es tanto la persona en sí misma fiable y de confianza, como su autoridad en concreto, la que no es de fiar para dar crédito a lo que nos asegura. Soy crédulo si, sintiéndome gravemente enfermo, voy con un curandero. ¿Por qué? Porque los curanderos no tienen conocimientos serios de medicina. Pero también soy crédulo si pido y asiento al consejo de un médico en un problema de estructura del edificio en que trabajo. ¿Por qué? Porque los médicos habitualmente no tienen autoridad en cuestiones de estructura de suelos o de lo que tú quieras, o de resistencia de materiales. Soy crédulo si me guío por el horóscopo, además de tonto, claro. Y sin embargo, se multiplican los crédulos en el mundo, al tiempo que desgraciadamente escasean los hombres de fe. Son estos los que hacen falta y podemos, iba a decir, tirar al basurero, pero a una persona no se la tira nunca al basurero. Sencillamente sobran los crédulos y hacen falta los hombres de fe. Por el contrario, la credibilidad es la actitud correcta del hombre de fe, como el apóstol, como San Pablo, que decía: yo sé de quién me he fiado, yo sé de quién me he fiado. También lo expresa el lenguaje popular, como hemos comentado. El hombre de fe pone en juego la credibilidad porque en esta vida es razonable prestar fe a quien la merece. Es razonable fiarse de Dios porque, siendo la verdad absoluta, recordemos que la teología nos enseña que Dios es prima veritas in essendo,
la primera verdad en el ser, y prima veritas indicendo, la primera verdad en el decir. Dios no puede, por ser Dios, ni engañarnos ni engañarse. Por eso merece una absoluta confianza. Los hombres no merecemos más que una relativa confianza, no absoluta, ¿no? Por eso hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en equivocaciones. Dios no puede engañarse ni engañarnos, por tanto, es razonable, muy razonable, creer en Dios, porque además su existencia es demostrable. Es razonable creer en las verdades de la fe, porque el hecho de la revelación es cierto, confirmado por la historia, por los milagros, por las profecías. Es razonable creer a los padres, porque nadie quiere más que ellos el bien y la verdad para sus hijos. Es razonable creerle a un amigo que jamás me ha mentido. Es razonable tomarme la medicina que me indica el médico. No lo sería tomarme la que me indica un inexperto. En todos los casos, la razón es la misma: la seguridad y la confianza en el testigo. Esta seguridad, naturalmente, puede ser gradual, de menos a más. En Dios es absoluta. Por eso Santo Tomás, explicando el símbolo de los apóstoles, en el prólogo dice: nadie debe dudar acerca de la fe, porque la vista del hombre puede engañarse, pero la sabiduría de Dios jamás se engaña, jamás se equivoca. En el médico es relativa, puesto que como hombre, con toda su ciencia, se puede equivocar. Pero la relatividad no quita la razonabilidad. El ideal sería que los hombres abandonáramos el ejército de los crédulos, que hoy se multiplican en los campos más diversos: religiones, filosofía, ciencia, arte, técnica, tecnología, para entrar a formar parte de los hombres maduros, que son aquellos que tienen convicciones firmes fundamentadas en raíces creíbles. Como dice otro escritor inglés, Knox, la fe no es cuchillo que extirpa las deudas, es una inyección que las neutraliza. Bueno, ahora podemos pasar ya, vamos a profundizar un poquito, y esto es un poco más teológico y más filosófico, y requiere un poquito más de atención, a ver si soy capaz de explicarlo. ¿Qué es formalmente creer? Creer es el resultado del acto de fe. En ese acto yo asiento con firmeza a lo que otro me propone con seguridad. ¿Qué hay en el fondo de ese acto en que creo? Dos realidades fundamentales que han aparecido con frecuencia en lo que venimos diciendo: asentimiento y verdad. Ambas están en la base, en la esencia, en la formalidad de la creencia. Vamos a verlo. Primer punto. Número 150 del Nuevo Catecismo. La fe es formalmente asentimiento. En la fe hay algo más que aprehensión de unos datos, que captación de unas realidades, de unos sentimientos, de unas impresiones. En la fe se da formalmente un asentimiento intelectual. Por tanto, asiento a una verdad. No solo se conoce, se aprehende, se asiente a una verdad. Pero no podemos detenernos aquí, sino que tenemos que ir más a fondo. ¿Qué hay en el límite de ese asentimiento a la verdad? La admisión de lo verdadero, la admisión de una verdad. Ahora bien, como la admisión es un modo de entrega de una persona que confía en la otra y de la otra en el que es confiado, hay una apertura personal. Por eso la fe es primaria y radicalmente la entrega de mi persona a una realidad personal. Esto no deberíamos olvidarlo nunca. Por lo tanto, el acto de fe es un acto de entrega. Cuando yo creo en Dios, me estoy entregando a Dios. Por eso la liturgia, y aquí me salgo un poquito del tema, cuando digo las palabras de un bautismo o acompaño las palabras de una consagración, de lo que quieras, estoy injertándome en Cristo y soy liturgo como Cristo, adorando a ese Dios del que me fío. Esto es una realidad maravillosa que desgraciadamente no la entendemos. El asentimiento no es sino un aspecto de algo más radical, que es la admisión, que es la entrega. ¿Pero qué tipo de entrega? Porque las entregas pueden ser muy diferentes y desiguales en calidad. La fe es una entrega a una persona por parte de otra persona que merece una creencia en la verdad de la que esa persona precisamente es portadora
y que por ella me es comunicada. Más aún, es la entrega no tanto a la verdad que nos dice la persona, sino a la persona verdad, al carácter verdadero de la persona en cuanto tal. Por lo tanto, la fe es creer en la persona misma en cuanto verdadera. Un aspecto importantísimo. Por tanto, la fe enriquece la personalidad. La fe es personalizante. Es admisión, entrega a la persona en cuanto verdad, en cuanto verdadera. Pero a este nivel ha aparecido algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora, que es el amor. De ahí las admirables palabras de San Agustín sobre la fe. San Agustín dice: credere Deo, credere Deo, credere in Deum. ¿Qué quiere decir San Agustín con esto? Credere Deum, creer en Dios. Credere Deo, creer por Dios. Y credere in Deum es el acto de fe que es camino para llegar a Dios, para injertarme en Dios, para personalizarme, si me permite la expresión, con Dios. Es, por lo tanto, un conocimiento y una confesión, un conocimiento y una sumisión. Me someto a la autoridad de Dios. Y es, además, una comunión que me da la vida. Todo esto es formalmente creer. Me gustaría saber cuántas personas han meditado en estas realidades tan importantes. Por eso la fe, dice también, comentando San Agustín a San Juan, credere in Deum est credendo amare, diligendo credere, amar creyendo y creer amando. Por eso vemos cómo no se puede hablar de la fe sin hablar de la esperanza y sin hablar del amor, porque las tres grandes virtudes teologales están conectadas. Esto es muy importante. Para el santo, la fe es el amor que cree y es la creencia en el amor. No olvidemos que Dios es amor. Según esto, como dice muy bien Javier Zubiri, la fe sería entrega personal en el amor. Lo dice en un libro estupendo que se llama El hombre y Dios. La fe, por lo tanto, es entrega a una persona en cuanto portadora de la verdad. Creer quiere decir abandonarse en la verdad. Y esto ya lo decía Juan Pablo II en el número 14 de la encíclica Redemptoris Mater. Por lo tanto, es un creer que envuelve un amor y un amor que envuelve un creer. No sería tanto la verdad que la persona dice o hace, sino la verdad de la persona misma en cuanto a realidad. Por eso puede afirmar Zubiri que la fe es a la vez, intrínsecamente y a una, amar y creer. Creo a una persona porque en el fondo la amo, y ese amor justifica y posibilita mi entrega a ella, asintiendo a su verdad y admitiendo sus verdades. La fe en lo que la persona comunica solo es posible fundada en la fe como entrega a la persona en cuanto verdadera. En el caso de la fe sobrenatural, la relación de confianza adquiere una importancia singular porque la persona en la que confío y de la que me fío, a la que me abro y a la que me entrego, es nada menos que la persona divina, que por naturaleza es, como decíamos, la prima verdad en la fe, en el decir, por lo que mi apertura a ella adquiere un relieve singularísimo y un sumo valor enriquecedor. La persona creada se abre a la persona increada. La persona finita confía en la persona infinita. Y esa fe, de alguna manera, participa del don divino, personal y creado. Por eso no puede extrañar que Juan Pablo II, en la Dominum, hablando del Espíritu Santo, en la Dominum et Vivificantem, diga: la fe, en su esencia más profunda, es la apertura del corazón humano ante el don. La apertura del corazón humano ante el don, ante la autocomunicación de Dios por el Espíritu Santo. Está el número 51 de la Dominum et Vivificantem. Después de lo que llevamos dicho, es fácil comprender por qué ciertas afirmaciones que se hacen generalmente al hablar o explicar la fe no son del todo afortunadas. Como por ejemplo, cuando se decía en los catecismos antiguos, el catecismo de Ripalda, el catecismo del padre Astete, si no me equivoco, catecismos que venían desde muy antiguos, estupendos, en los que nos hemos educado muchísimas personas, desde luego de mi generación, decía: ¿qué es la fe? Creer lo que no se ve. Eso hoy no se puede decir,
porque conocemos la existencia de muchísimas cosas que no se ven y que no vamos a ver jamás. Por ejemplo, la mecánica cuántica, las partículas elementales. Nunca vamos a ver un electrón, nunca vamos a ver un átomo. Pienso yo ahora, no sé si con el tiempo tengamos medios para verlo, pero desde luego no lo vamos a poder ver, porque eso dicen los científicos hoy. Y sin embargo es una realidad, todos hemos visto o hemos oído hablar de la bomba atómica. Por lo tanto, Zubiri ha recordado que creer lo que no se ve no es exacto. En la fe necesariamente se ve algo, en el sentido de que hay algo de lo creído que está presente en la inteligencia. No puede haber fe en la nada. Sería una contradicción. Zubiri ha recordado que el saber de las partículas elementales no es ver. Por eso puede afirmar, saber no es forzosamente ver. No sin fundamento, dice Santo Tomás, el hombre no podría sentir por la fe a ninguna proposición, mejor dicho, si no la entendiera de alguna manera. Con esto ya podemos pasar ahora a otro límite. Vamos a ver ahora la fe como virtud sobrenatural. Todo lo que hemos dicho prácticamente es de la fe natural y de la fe general, tanto seas fe en Dios, fe en el prójimo, en el médico, en el que me dice, esto es aplicable tanto a la dimensión que puede tener la fe natural, cuando creo en lo que me dice papá, mamá, el médico, el ingeniero, lo que sea, que cuando creo lo que me dice Dios a través de la revelación. Vamos a ver ahora la fe como virtud sobrenatural. Por supuesto, no pretendo aquí de ninguna manera, porque no es el momento, sino vamos a ver aquellos elementos que están relacionados con la ciencia y con la sabiduría, que es un poco el tema que estoy tocando. Todo lo que venimos, o lo que he venido diciendo hasta ahora, pertenece a la fe como hábito natural y se da en todo hombre independientemente de sus circunstancias personales. La fe es una dimensión de la naturaleza humana. Es imposible que un hombre no crea en nada, porque por lo pronto ya está creyendo en que no cree en nada. Eso es una cosa totalmente contradictoria. Por supuesto que sí, ¿no? Si no cree en Dios, creerá en el diablo. Porque es curioso, todo el mundo cree en el diablo aunque no cree en el diablo. Es una cosa muy curiosa. Si tú preguntas, ¿existe el diablo? No, no existe, pero se comporta como el diablo. Y todo lo que dice el diablo es una cosa como muy curiosa. Al revés con Dios. Sí creo en Dios, pero no hago lo que Dios dice. No creo en el diablo, pero hablo lo que el diablo dice, o lo que el diablo me pide. Eso es una cosa muy que demuestra lo mal que andamos, o lo tergiversados que muchas veces andamos en nuestra forma de pensar. Pues bien, la fe es una dimensión, lo vuelvo a recordar, de la naturaleza humana, y como tal, inseparable de esta. Pero su contenido puede ser una verdad humana que se apoya en una persona humana, o una verdad divina que se apoya en un testimonio divino. En el primer caso tenemos la fe natural, en el segundo caso tenemos la sobrenatural. Cualquier buen catecismo de la doctrina cristiana nos dirá que la fe es una virtud sobrenatural por la cual creemos firmemente todo lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia nos enseña. Creer es un acto en el que, ayudados por la gracia, la fe es una gracia, lo dice el Nuevo Catecismo, el número 153, la inteligencia y la voluntad se sueldan en un asentimiento alegre y soberano, libre a lo que Dios enseña para nuestra salvación. Debemos creer lo que Dios nos enseña, porque no puede engañarse ni engañarnos. Es razonable creer, porque es cierto históricamente el hecho de la revelación. Tenemos todo un pueblo que lo justifica, que es el pueblo judío, por lo pronto. El contenido de la fe ha sido confirmado por los milagros y por las profecías. Es verdad que son los misterios, verdades divinas y humanas superiores a la razón, en las que creemos no porque las comprendamos, sino por la autoridad de Dios que nos las enseña. Pero la fe no se limita a una comprensión y aceptación teórica de un contenido verdadero, sino que exige una puesta en práctica y una vida en coherencia y conformidad con lo sentido, con lo asentido. Por tanto, la fe es un acto a la vez de convicción y de confianza que afecta a toda la personalidad del creyente y compromete toda su forma de vivir. En último término, como dice Juan Pablo II en la Redemptoris Mater, la fe es un contacto con el misterio de Dios. Vamos a pasar a un corte y continuaremos hablando de la fe como virtud sobrenatural.
Bueno, en este primer contacto con mi querido público, vamos a recordar un poquito, a resumir de lo que hemos hablado. Hemos empezado por recordar qué es la fe, y hemos dicho que la fe es un conocimiento basado en el testimonio. O sea, hay que perder el miedo a decir y hablar de la fe, porque la fe es una forma legítima de conocimiento, es una forma humana de conocimiento, que no desdice en nada, al revés, el carácter humano. Todos nos fiamos de los demás, de papá, de mamá, del de frente, de los amigos, del compañero, del maestro, del párroco, del médico. Todos nos fiamos de los demás. Si no nos fiáramos de los demás, el mundo sería verdaderamente una absurdidad. Por tanto, hay que partir de la base que no tenemos que tener ningún miedo, porque todos los hombres funcionamos a base de fe. Por tanto, hay que afirmar que la fe, como hemos dicho, es una forma legítima de comportamiento, es una forma legítima de conocimiento, es una forma humana de saber, porque también aquí, no lo dije, pero es una cosa que creo que puedo decirlo porque es muy importante, no confundamos el conocimiento con el saber. Hay cosas que conocemos que no las sabemos. Por ejemplo, ¿cómo funciona el aparatito que me está tomando? Pues yo no lo sé. Sé que me está tomando el aparatito, pero sé que es un aparato para esto precisamente, ¿no? Y yo no sé cómo funciona la bomba atómica, pero existe la bomba atómica, conozco la bomba atómica. Bueno, entonces, con la fe nos pasa esto. ¿Qué fe tiene? Tú, sí, soy católico. Oye, pues ¿por dónde está la fe? No la veo. Yo tampoco. Pues eso hay que verlo. Y para verlo no se puede amar lo que no se conoce. Por tanto, hay que recordar que no basta conocer, hay que saber. El catecismo de la Iglesia Católica lo que nos enseña es a saber lo que conocemos. Teóricamente conocemos, pero como no lo sabemos, no lo vivimos y no lo damos a conocer. Al principio comentaba cómo la idea del Papa es que en este año de la fe, cada cristiano, cada hombre sea un auténtico testigo de la fe. Pero la fe no es un anillito que no sabemos ni por qué lo llevamos. Es una realidad inmensa que nos tiene que llevar a dar testimonio. Creo que ese es el punto clave que convendría que no lo perdiéramos nunca de vista. Hemos visto que la fe no es eso, la fe no es una alienación, no es un capricho, no es un gustito por ahí, no es un sentimiento, porque la gente tiende mucho a pensar que la fe hay que sacarla de la razón. No, la fe está casada con la inteligencia, está casada con la voluntad y está casada con la libertad. Lo vamos a ver posteriormente. Esto es muy importante. No vale decir, no, la fe al cacharro de los desperdicios, la fe a la revelación. No. Si Dios habla a seres inteligentes, si no hubiera dado la fe a los perros y a los gatos, y no se ha dado la fe a los perros y a los gatos, nos la ha dado a nosotros. Seres inteligentes. Por tanto, hemos de utilizar, como veíamos, la inteligencia. Y como vamos a ver, el acto de fe es un acto libre, es un acto que está formalmente en la inteligencia, causalmente en la voluntad, y luego concomitantemente pues pueden ser sentimientos, experiencias, lo que tú quieras, pero por ahí va un poquito todo esto, ¿no? Por eso es muy importante que no confundamos nunca la fe con la irracionalidad, la fe con el sentimentalismo, la fe con el caprichito, la fe con el que me gusta o no me gusta, sino realmente que, como hemos visto, creer es algo muy importante porque envuelve, es personalizante y además en esa formalidad que es la fe, como es entrega a una persona en el amor, interviene siempre el amor y la caridad.